Bienvenidos, soy Bastián Gaete y esto es Interpretando la Historia. Karel Jánošek es a menudo olvidado fuera de Europa Central, pero su historia es una historia que vale la pena conocer, de su trágica pero heroica vida. Karel Jánošek nació el 30 de octubre de 1893 en Petrov, en la región de Moravia Silesia, en los antiguos dominios checos del Imperio Austrohúngaro. Creciendo en una gran familia, Jánošek se preparó para un futuro como un empleado de limpieza y estaba estudiando en una escuela de negocios alemana cuando el imperio le declaró la guerra a Serbia en julio de 1914 y la Primera Guerra Mundial comenzó, con grandes batallas entre los ejércitos austrohúngaros y rusos, devastando el frente oriental, convirtiendo los campos de Galicia en un cementerio para cientos de miles de jóvenes hombres. El esfuerzo de guerra austriaco estaba a punto de colapsar. En necesidad de reclutas nuevos para reforzar sus filas, Karel Jánošek fue conscripto en el ejército para junio de 1915. Tras completar su entrenamiento en el Regimiento 57 Imperial Real Landwehr, fue enviado lejos del frente oriental hacia el recientemente abierto frente italiano. Esto era debido a su ascendencia checa. Los checos eran comúnmente referidos como elementos no confiables del Imperio Austrohúngaro. Ellos y los eslovacos estaban, y es verdad, insatisfechos con el régimen imperial y su ausencia de autonomía y autodeterminación. Así que, dudando de su lealtad y sospechando que varias personas eslavas no lucharían bien o incluso desertarían hacia los hermanos eslavos rusos, los checos y los eslovacos terminaron luchando en numerosas batallas del río Isonzo hasta que el frente oriental casi colapsa por el peso de la poderosa ofensiva Brusilov rusa en el verano de 1916. Incluso los posibles inconfiables checos tenían que ser llevados a pelear contra la apisonadora rusa, que genuinamente estaba a punto de noquear a los austriacos de la guerra. De cualquier forma, en algún momento alrededor del 2 de julio de 1916, el punto más álgido de la ofensiva, Karel Jánošek fue capturado por los avanzantes rusos y enviado a un campo para prisioneros de guerra en Ucrania. El alto mando ruso estaba bien consciente del descontento político de los checos, eslovacos y otros soldados eslavos sirviendo en el ejército austrohúngaro y planeaban convertir esos hombres en contra de su formal emperador. Jánošek, como muchos otros checos capturados, aceptó la oferta de cambiar de bando con la esperanza de que después de la guerra tal vez tengan la posibilidad de gobernar su propio país. El 1 de agosto, él se unió a la segunda división de voluntarios del ejército serbio en Odesa y en octubre de 1916 se hizo parte de un regimiento de fusileros checos en el norte de Kiev. Después de la Revolución Rusa de febrero de 1917, el ejército ruso, lento pero seguramente, se desintegró y como la unidad de Jánošek fue transferida al frente en julio de 1917, muchos soldados rusos estaban simplemente desertando, pero los checos y eslovacos se quedaron creyendo en su causa. En la batalla de Zborov, ellos demostraron su valor, rompiendo y atravesando las líneas austrohúngaras en un frente amplio y capturando cientos de prisioneros en el proceso. Se volvió una gran victoria propagandística y el comienzo de la leyenda que fue la Legión Checoslovaca. Jánošek mismo fue herido el 18 de julio y no volvió a ver acción hasta que, después de la Revolución de Octubre, hizo pedazos a Rusia. La facción antibolchevique de la Legión se rehusó a entregar sus armas,
temiendo por sus vidas, fueron forzados a verse involucrados en la guerra civil rusa, ya que el camino al oeste estaba bloqueado por ambos bolcheviques y austrohúngaros. Ellos capturaron un tren blindado y lucharon su camino hacia el este en dirección al Océano Pacífico, y todo el camino alrededor del planeta hasta que finalmente llegaron a Praga en febrero de 1920. La miticidad de la Legión y el sobre todo ejército checoslovaco era una parte integral de un nuevo estado y fue llamado Checoslovaquia. Y Jánošek se quedó cercano al ejército. Después de que se graduara de la Universidad de Guerra en 1923, se unió a la nueva Fuerza Aérea Checoslovaca y empezó su entrenamiento como un piloto. Pronto, él era comandante de un curso de reconocimiento aéreo en Bohemia, donde él se volvió fascinado con meteorología y las doctrinas del teorista italiano Giulio Douhet. En la guerra aérea, Douhet escribió: "No hay necesidad por tácticas defensivas, ya que los cielos son vastos y tú no puedes construir trincheras como en el suelo. El bombardero siempre logrará pasar, así que la única solución restante es la ofensiva". Jánošek enseñó las teorías de Douhet sobre superioridad aérea y cómo mantener un espíritu agresivo en los cielos. Como él estudiaba aún más en la Universidad de Praga, en 1936, la Alemania nazi colocó su vista en el Estado checoslovaco. La disolución de ese Estado y sus ejércitos, seguidos de la ocupación alemana en marzo de 1939, forzó a Jánošek y cientos de desafiantes soldados y oficiales de escapar del régimen nazi. Con la ayuda del Círculo de Resistencia Clandestino Obrana Naroda, Jánošek fue a Francia, atravesando por Grecia y el Líbano francés, llegando a París en diciembre de 1939. Inmediatamente se colocó en contacto con el gobierno francés y otros oficiales checos, intentando crear una unida Fuerza Aérea Checoslovaca. Pero, como el resto del ejército francés de ese tiempo, su plan fue obstaculizado con temas logísticos y deficientes liderazgos dentro del ejército francés, hasta que fue demasiado tarde. En la cara de la invasión alemana en mayo y junio de 1940, Jánošek escapó nuevamente, esta vez a través de un buque holandés hacia Reino Unido. El alto mando inglés estaba mucho más organizado, particularmente en lo que se refiere a su fuerza aérea. Pero Jánošek y los otros oficiales aún debían saltar a través de un gran cargamento de nudos diplomáticos hasta que fueron capaces de convencer al primer ministro británico Winston Churchill y compañía de su valor. Pero una vez establecido, la Fuerza Aérea Libre Checoslovaca se volvió un fuerte elemento en la defensa de la isla. Luchando en uniformes y aviones de la RAF, lucharon contra los alemanes a través de toda la batalla de Gran Bretaña. Los experimentados pilotos checoslovacos fueron premiados con muchas medallas, Jánošek especialmente. Aunque disgustado por muchos de sus superiores, había sido altamente valorado por los británicos como el mejor comandante checo alrededor. Para 1941, la Fuerza Aérea Checoslovaca tenía más de 1.600 hombres en servicio activo. Jánošek era un maestro en organización y como un vicemariscal aéreo pasaba mucho de su tiempo supervisando los escuadrones y su entrenamiento. Él hizo varios viajes a Canadá y los Estados Unidos para entrenar allí y era aún más reconocido, y fue nombrado caballero por el rey George VI como comandante caballero de la Orden de Bath. En un discurso
al público británico, él enfatizó que en su lucha común en contra del fascismo eran los valores de libertad, decencia, bondad y sentido común que hacían a la vida valer vivirla. Pero su fama no escapó de la atención de sus enemigos. De vuelta en la ocupada Checoslovaquia, los nazis matan a su esposa y una de sus hermanas y un hermano son enviados pereciendo en los campos de concentración de Auschwitz y Buchenwald. Muchos otros de su larga familia fueron encerrados y torturados en orden de conseguir información sobre él y la resistencia checa. Tras 5 años de pelear por un país diferente en un uniforme extranjero, la guerra llegó a su epílogo y era momento de volver a casa. Pero el viaje de vuelta a casa era problemático. A medida que Estados Unidos se retiraba al oeste, toda Checoslovaquia cayó bajo la zona soviética de influencia. Relocalizar los escuadrones británicos de vuelta a Praga era de por sí una pesadilla diplomática. Aún así, para agosto de 1945, Jánošek y sus hombres les permitieron finalmente volver a su país de origen como la Fuerza Aérea Checa oficial. Sin embargo, aunque los nazis se habían ido, el país estaba de ninguna forma libre. La supuesta alianza entre los soviéticos y los aliados occidentales se estaba haciendo pedazos apenas meses después del final del Tercer Reich. El servicio secreto comunista checo monitoreaba cada paso que Jánošek y sus pilotos hacían, y cada hombre que luchó por los aliados occidentales era ahora un sospechoso, especialmente Karol Jánošek, quien se mantuvo en contacto con los británicos. Él fue puesto en una lista de potenciales amenazas al régimen. La situación empeoró dramáticamente tras el golpe de estado de los comunistas checos en febrero de 1948, respaldado por los soviéticos. Una ola de terror y persecución se esparcía por el país. Decenas de miles eran condenados en juicios políticos y alrededor de 6.500 de ellos fueron ejecutados, aunque el número exacto es desconocido. Jánošek perdió su trabajo y como era infructuoso para él encontrar una nueva posición en las Fuerzas Armadas, él decidió huir del país nuevamente. Pero esta vez su intento de escape fue traicionado por un agente doble. Él fue arrestado y rápidamente juzgado como un traidor y un desertor. Los comunistas le arrebataron todo: su rango, su medalla, incluso su doctorado, y sentenciado a 18 años en prisión. Mientras estaba en prisión, un guardia le ofreció la oportunidad de irse, aunque Jánošek se rehusó. Su sentencia fue incrementada a cadena perpetua. En 1945, el ánimo político cambió nuevamente y la sentencia de Jánošek fue reducida a 25 años y finalmente recibiría una amnistía en 1960. Después de la primavera de Praga en 1968, Jánošek fue rehabilitado, pero tomaría otros 22 años para que le fuera restaurado su rango y medallas. Karol Jánošek desafortunadamente falleció antes de que eso pasara, el 27 de octubre de 1971. Tras la caída del régimen comunista checo, él fue póstumamente promovido a general y todos sus premios británicos, franceses, rusos y de muchos otros países fueron oficialmente devueltos y su sacrificio es honrado nuevamente. Espero que el video les haya gustado. No se olviden de darle me gusta y suscribirse.
Compártenos en tus redes sociales para que tus amigos aprendan algo nuevo de historia. Esto ha sido todo por esta semana. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio.